El sonido del vidrio estrellándose contra el suelo silenció por completo la cafetería. La taza de porcelana, antes firmemente sostenida entre los dedos callosos de Manuel Rodríguez, ahora yacía hecha pedazos a sus pies. No fue un accidente. Fue el momento exacto en que decidió que no bajaría más la cabeza. Repita lo que dijo sobre mis compañeros caídos, oficial. Su voz, baja y controlada, cargaba el peso de 1000 batallas. Los demás clientes del Café La Aurora, antes absortos en sus propias rutinas matutinas, ahora observaban la escena en un silencio sepulcral. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión palpable en el aire. Pero para entender cómo llegamos a este momento, debemos retroceder 15 minutos en el tiempo. Manuel ocupaba su lugar habitual, la mesa del rincón desde donde podía observar tanto la entrada como la salida de emergencia, un hábito arraigado por años de servicio militar. A sus 45 años, su rostro curtido aún conservaba una dignidad silenciosa, aunque sus ojos marrones cargaban el peso de recuerdos que preferiría olvidar. La manga larga de su camisa azul marino, meticulosamente planchada, ocultaba cicatrices que contaban historias que nadie allí estaba preparado para escuchar. El Café La Aurora era más que un establecimiento para Manuel. Era su santuario, un lugar donde el aroma de granos recién molidos y el murmullo suave de conversaciones cotidianas lograban, aunque fuera momentáneamente, silenciar los ecos de los campos de batalla que aún reverberaban en su mente. Las paredes en tonos crema, decoradas con antiguas fotografías en blanco y negro de la ciudad, creaban una atmósfera acogedora que le hacía sentir parte de algo más grande que sus propios recuerdos. Sofía, la camarera de mediana edad con ojos amables y cabello gris siempre recogido en un moño desordenado, conocía su rutina como conocía las grietas en el suelo de madera del café. Todos los jueves, a las 9 de la mañana, el mismo pedido, café negro, sin azúcar, servido en la taza de porcelana con bordes dorados, la última que quedaba de un antiguo conjunto. Ella notaba cómo sus hombros se relajaban gradualmente a medida que pasaba el tiempo, como si aquel pequeño establecimiento fuera un ancla que lo mantenía conectado con el presente, lejos de los fantasmas del pasado. Esa mañana en particular, el café estaba más concurrido de lo habitual. Una joven madre intentaba mantener entretenidos a 2 niños pequeños con libros para colorear mientras bebía su capuchino. Un grupo de ejecutivos ocupaba una mesa más grande, discutiendo en voz baja sobre gráficos y hojas de cálculo esparcidas entre tazas vacías. En la barra, un anciano. Avanzada hojeaba el periódico del día con dedos temblorosos, ajustando ocasionalmente sus gafas de montura dorada. Manuel observaba todo eso con la atención silenciosa que la guerra le había enseñado. Cada detalle, cada movimiento, cada sonido era registrado y categorizado automáticamente en su mente, una habilidad que le había salvado la vida más veces de las que le gustaría recordar. El bullicio habitual del café se interrumpió cuando las puertas se abrieron con fuerza innecesaria, el timbre encima de ellas sonando en protesta. 2 policías entraron, sus presencias llenando el ambiente como una nube pesada antes de la tormenta. El primero, el oficial Ramírez, corpulento y con un bigote bien recortado, llevaba un aire de superioridad que parecía ser parte de su uniforme tanto como el distintivo pulido en su pecho. Sus botas, aunque reglamentarias, golpeaban el piso con fuerza excesiva, como si quisiera anunciar su autoridad con cada paso. El segundo, el oficial Torres, más joven y delgado, seguía a su compañero como una sombra ansiosa, sus ojos inquietos recorriendo el ambiente con una mezcla de nerviosismo y arrogancia prestada. 2 cafés, bien fuertes, y asegúrate de hacerlo bien. La voz de Ramírez resonó por el lugar, haciendo que algunos clientes se encogieran. La joven madre acercó a sus hijos instintivamente, mientras el señor con el periódico se sumergía un poco más en su lectura. Sofía, siempre sonriente, dudó por un momento antes de asentir, su moño balanceándose levemente. Los oficiales eligieron una mesa cerca de la de Manuel, demasiado cerca. El aroma del café fue momentáneamente reemplazado por el olor a cuero nuevo de los uniformes y metal pulido de los distintivos. Manuel respiró hondo, concentrándose en la sensación del vapor caliente que ascendía de su taza, utilizando las técnicas de concentración que había aprendido en las sesiones de terapia para veteranos. «Oye, tú», la voz de Ramírez cortó el aire como una navaja. «¿Qué miras?». Manuel no se había dado cuenta de que su mirada se había detenido en el distintivo reluciente. Un recuerdo involuntario de otro distintivo, enterrado en el barro de un campo de batalla junto con su propietario, lo había transportado lejos de allí. A un momento donde el metal no estaba pulido, sino manchado de sangre y barro,
perteneciente a un joven soldado que murió en sus brazos susurrando el nombre de su madre. Nada, señor, respondió con voz controlada, la disciplina militar adquirida durante años evidente en su tono. Sus dedos apretaron ligeramente la taza, las articulaciones blanqueándose momentáneamente antes de relajarse de manera consciente. ¿Nada, señor?, repitió Ramírez, imitando su tono mientras intercambiaba una mirada burlona con Torres. Tenemos aquí a uno de esos que se creen muy educados. Torres, ¿no te parece que tiene cara de problema? La cafetería había quedado en un silencio absoluto, ese tipo de silencio que precede a las explosiones o las tormentas. Sofía, al otro lado del mostrador, apretaba nerviosamente el paño de cocina entre las manos, sus ojos alternando entre Manuel y los oficiales como si estuviera observando un partido de tenis particularmente tenso. ¿Cuál es tu problema?, continuó Ramírez, inclinándose hacia adelante, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Manuel. ¿Crees que puedes quedarte aquí espiando a los oficiales de la ley? ¿Tienes algo que esconder? Los niños en la mesa cercana empezaron a sollozar, sintiendo la tensión en el aire. Su madre intentaba calmarlos en susurros, mientras buscaba discretamente su bolso, preparándose para una salida rápida si era necesario. No hay ningún problema, oficial, respondió Manuel, manteniendo su voz firme. Solo estaba perdido en mis pensamientos. ¿Pensamientos?, intervino finalmente Torres, su voz fina cargada de desprecio. ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Planeando algo? Manuel colocó su taza sobre la mesa con una suavidad deliberada. Sus ojos, que hasta entonces habían permanecido bajos, se alzaron para encontrarse con los de los oficiales. En esa mirada no había miedo, solo una calma que solo puede adquirirse tras enfrentar horrores mucho mayores que dos policías arrogantes. Era la mirada de alguien que ya había bailado con la muerte y había regresado para contarlo. En realidad, dijo Manuel, su voz cargada de un peso que hizo que el aire pareciera más denso, estaba pensando en mis compañeros. Aquellos que no volvieron a casa. La sonrisa burlona de Ramírez se transformó en una expresión de desprecio que distorsionó sus facciones. Ah, ¿tenemos a un veterano aquí? ¿Uno de esos que cree que merece un trato especial solo por haber llevado un uniforme? ¿Qué piensa que puede hacer lo que quiera porque jugó a ser soldado? Las palabras golpearon a Manuel como balas, pero, a diferencia de las reales que había enfrentado, estas no atravesaron su armadura de dignidad. Los demás clientes empezaron a mostrar signos de indignación. La anciana en la mesa cercana negó con la cabeza en desaprobación, murmurando algo sobre el respeto. El joven empresario frunció el ceño, apretando su teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sofía dejó escapar un suspiro audible, el paño de cocina en sus manos ahora torcido como una cuerda. Fue entonces cuando Ramírez se levantó, su silla arrastrándose contra el suelo con un chirrido agudo que hizo estremecer a todos. ¿Sabe cuál es el problema con ustedes, los veteranos? Su voz ahora estaba cargada de veneno. Creen que son héroes. Pero no son más que hombres rotos que no saben cuál es su lugar en la sociedad. Probablemente está aquí gastando nuestros impuestos en tratamientos para su trauma de guerra, mientras nosotros hacemos el verdadero trabajo de proteger las calles. El tiempo pareció detenerse. Manuel miró su taza de café, el líquido negro reflejando su rostro por un instante. En ese reflejo no solo vio su propio rostro envejecido, sino también los rostros de todos sus compañeros caídos, de todos los sacrificios hechos en nombre de una libertad que ahora estaba siendo manchada por la arrogancia y la ignorancia. Entonces, con un movimiento deliberado, la dejó caer. El sonido del impacto resonó en la cafetería, y volvimos al momento presente. Manuel Rodríguez, veterano condecorado de innumerables misiones que nunca aparecerían en los titulares, estaba de pie, enfrentando no solo a dos policías, sino a años de falta de respeto y prejuicio acumulados. Toda la cafetería observaba, testigos silenciosos de un momento que trascendía el simple enfrentamiento entre un ciudadano y la autoridad. La tensión en el aire era palpable, como la calma antes de un tornado. Lo que sucediera a continuación cambiaría no solo el resto de ese día, sino posiblemente la vida de todos los presentes para siempre. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el último fragmento de porcelana que finalmente dejó de girar en el suelo. El sonido de los fragmentos de porcelana todavía resonaba en los oídos de los presentes cuando Ramírez dio un paso al frente, su mano descansando instintivamente sobre la funda de su arma. El gesto no pasó desapercibido por Manuel, que permaneció inmóvil, sus años de experiencia militar diciéndole exactamente cómo la situación podría escalar rápidamente.
¿Me estás amenazando, veterano? La voz de Ramírez salió como un gruñido, sus ojos fijos en los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo. No, oficial, respondió Manuel con una calma que contradecía la tormenta en sus ojos. Solo estoy demostrando que algunas cosas, cuando se rompen, no pueden ser reparadas. Como la confianza. O el respeto. Sofía apareció silenciosamente con una escoba y una pala, pero Manuel levantó gentilmente la mano, impidiéndole acercarse. No, Sofía. Yo limpiaré esto. Después de todo, fui yo quien lo rompió. El simple gesto llevaba un peso simbólico que no pasó desapercibido por los demás clientes. Un veterano de guerra, dispuesto a limpiar su propio desorden, mientras que dos representantes de la ley permanecían en una postura desafiante. Torres, ordenó Ramírez. Verifique sus antecedentes. El joven oficial sacó su radio, sus dedos temblando levemente mientras transmitía la solicitud de verificación. Manuel permaneció de pie, tranquilo, mientras el oficial más joven deletreaba su nombre para la central. La madre con los dos niños aprovechó el momento para levantarse discretamente, dejando algunas monedas arrugadas sobre la mesa antes de guiar a sus hijos hacia la salida del café. Sin embargo, al pasar junto a Manuel, se detuvo brevemente. Mi hermano también sirvió, susurró, su voz quebrada. Gracias por su servicio. Esas simples palabras parecieron llenar el café con algo nuevo, ya no solo tensión, sino también dignidad. Otros clientes comenzaron a moverse en sus sillas, como despertando de un trance. El empresario guardó su teléfono, ahora completamente enfocado en la escena. El anciano con el periódico bajó las páginas, sus ojos agudos observando cada movimiento. Central para Torres, crepitó el radio. Rodríguez, Manuel. Veterano condecorado, 3 turnos de servicio. Medalla de honor por valentía en combate. Sin antecedentes criminales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Torres tragó saliva, su mirada alternando entre su compañero y el veterano frente a él. Ramírez, sin embargo, solo soltó una risa corta y sin humor. ¿Medallas? Se burló. Pedazos de metal que no significan nada en las calles reales. ¿Sabes cuántos veteranos, condecorados, he arrestado? Vuelven rotos, un peligro para la sociedad. Manuel se agachó lentamente, comenzando a recoger los fragmentos de porcelana con sus manos desnudas. Cada movimiento era deliberado, controlado, como si estuviera desactivando una bomba en lugar de limpiando los pedazos de una taza. ¿Sabes, oficial?, comenzó, su voz baja pero lo suficientemente clara para ser escuchada por todos. Cuando estás en el campo aprendes rápidamente sobre el honor. No el honor de las medallas o de las ceremonias, sino el honor que existe entre hombres que dependen unos de otros para sobrevivir. Siguió recogiendo los pedazos, su rostro sereno a pesar de la herida que comenzaba a sangrar en su dedo. Aprende sobre el respeto. No el respeto impuesto por la fuerza o el miedo, sino el que se conquista a través de acciones y sacrificios. Sofía se acercó nuevamente, esta vez con un kit de primeros auxilios, pero Manuel una vez más rechazó educadamente con un movimiento de cabeza. La sangre caía lentamente sobre los fragmentos blancos, creando un contraste perturbador. Y sobre todo, continuó, levantándose con los fragmentos sangrientos en las manos, aprende sobre la responsabilidad. La responsabilidad que viene con el poder que se nos otorga. Ya sea un rifle en el campo de batalla o una placa en las calles de la ciudad. Ramírez dio un paso al frente, su rostro rojo de ira. ¿Está insinuando que no sé hacer mi trabajo, veterano? No, oficial. Estoy afirmando que eligió hacer su trabajo a través del miedo y la intimidación, cuando podría hacerlo a través del respeto y la dignidad. Un murmullo de aprobación recorrió el café. Una señora anciana comenzó a aplaudir lentamente, seguida por otros clientes. El sonido creció gradualmente, llenando el ambiente con una demostración silenciosa de apoyo. Torres parecía cada vez más incómodo, su mirada alternando entre su compañero enfurecido y el veterano sangrando, pero manteniendo su dignidad. Ramírez, murmuró, ¿tal vez deberíamos? Cállate, Torres. Interrumpió Ramírez, su voz temblando de ira. No voy a dejar que un veterano loco me dé una lección moral en mi territorio. ¿Tu territorio? La voz de Sofía sonó clara y firme desde el otro lado del mostrador. Este café es mi territorio, oficial. Y aquí, todos son tratados con respeto. Era la primera vez que Sofía se manifestaba directamente, y el impacto de sus palabras fue inmediato. Estaba de pie, sus ojos gentiles ahora duros como acero,
el paño de platos todavía torcido en sus manos como una bandera de resistencia. Si ustedes no pueden comportarse con la dignidad que sus insignias exigen, continuó, su voz ganando fuerza, entonces tal vez sea mejor que busquen otro lugar para su café de la mañana. El café entero contuvo la respiración. Sofía, la amable Sofía que siempre tenía una sonrisa para todos, estaba efectivamente echando a 2 policías de su establecimiento. El aire se volvió denso con la posibilidad de represalias, pero antes de que Ramírez pudiera responder, la puerta del café se abrió nuevamente. Una figura alta e imponente llenó la entrada, bloqueando la luz de la mañana. Las 3 estrellas de comandante brillaban en su uniforme impecable, y sus ojos experimentados evaluaron la escena en segundos. Los fragmentos ensangrentados en las manos de Manuel, la postura agresiva de Ramírez, la incomodidad visible de Torres y la determinación en el rostro de Sofía. Recibí una llamada interesante de la central, anunció el comandante Alejandro Morales, su voz grave llenando el ambiente. Sus ojos se encontraron con los de Manuel, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso, una historia compartida. Tío Manuel, dijo el comandante, su voz suavizándose visiblemente. El uso del término cariñoso hizo que Ramírez palideciera instantáneamente. No esperaba encontrarlo así. Manuel enderezó ligeramente los hombros, una pequeña sonrisa apareció en la esquina de sus labios. Alejandro, has crecido mucho desde la última vez que nos vimos. Crecí, asintió el comandante, acercándose. Gracias a ti. Si no fuera por tu valentía ese día en Fayuja, mi padre no habría vuelto a casa. No estaría aquí hoy usando este uniforme. El silencio que siguió era diferente ahora. Los demás clientes observaban la escena con un nuevo entendimiento, mientras que Ramírez parecía haber encogido varios centímetros. Oficiales, el comandante volvió su atención hacia sus subordinados, su voz tomando un tono de acero. El hombre al que estaban acosando no es solo un veterano condecorado. Es el hombre que salvó la vida de mi padre y de toda su unidad, arriesgando su propia vida para rescatar a 12 hombres de una emboscada. La medalla que recibió ni siquiera comienza a hacer justicia a su heroísmo. Se acercó a Ramírez, su presencia imponente. ¿Y ustedes lo acusan de ser un peligro para la sociedad? ¿De estar roto? Torres había bajado la cabeza visiblemente avergonzado, pero Ramírez aún intentó defenderse. Señor, ¿no sabíamos? ¿Y eso hace alguna diferencia? Cortó el comandante. ¿Desde cuándo necesitamos conocer la historia completa de alguien para tratarlo con dignidad? El distintivo que llevan representa protección y servicio, no intimidación y prejuicio. Girándose hacia Manuel, el comandante puso una mano en su hombro. Perdóname por esto, tío. Te prometo que será tratado adecuadamente. Manuel asintió, finalmente permitiendo que Sofía atendiera su corte. No guardo rencor, Alejandro. Solo espero que esto sirva de lección. No solo para estos oficiales, sino para todos los que juzgan sin conocer la historia completa de alguien. Oficiales, el comandante se volvió hacia sus subordinados. Apártense de inmediato a mi oficina. Y pueden estar seguros de que tendremos una larga conversación sobre el verdadero significado de honor y servicio. La tensión en el aire comenzó a disiparse, como nubes pesadas llevadas por el viento. Sofía finalmente logró limpiar y vendar el corte en la mano de Manuel, mientras los otros clientes lentamente retomaban sus actividades, aún lanzando miradas ocasionales hacia la escena. Lo que comenzó como otro día común en el Café La Aurora se había transformado en un momento de verdad y revelación, donde la dignidad silenciosa había triunfado sobre la arrogancia ruidosa, y donde toda una comunidad había encontrado su voz. Después de la salida de los policías, el Café La Aurora permaneció en un silencio contemplativo durante algunos momentos. El comandante Morales había acompañado a sus subordinados, no sin antes intercambiar una última mirada significativa con Manuel. Era el tipo de mirada que llevaba historias no contadas, promesas silenciosas y un respeto profundo que solo puede forjarse en las circunstancias más extremas. Sofía terminó de limpiar el corte en la mano de Manuel con la eficiencia de quien ya había cuidado muchas heridas a lo largo de su vida. Sus manos, aunque temblorosas por la adrenalina de los eventos recientes, se movían con precisión mientras aplicaba el antiséptico y envolvía la herida con una gasa limpia. «Sabes», comenzó ella, su voz baja pero firme, «en 15 años administrando este café, nunca había echado a nadie». Una pequeña sonrisa cruzó su rostro cansado. «Creo que me estás convirtiendo en una rebelde, Manuel». Manuel rió suavemente, el sonido suavizando las líneas de preocupación en su rostro. «Siempre fuiste una rebelde, Sofía.
Solo necesitabas la ocasión adecuada para mostrarlo. El empresario que había estado observando toda la escena se acercó, ajustando su corbata como si estuviera a punto de hacer una presentación importante. Señor Rodríguez, dijo, extendiendo una tarjeta de presentación, mi nombre es Gabriel Mendoza. Soy abogado y, bueno, lo que sucedió aquí hoy no puede quedarse así. Manuel miró la tarjeta sin tomarla. Agradezco la preocupación, señor Mendoza, pero no me interesan los juicios ni la publicidad. No se trata de juicios ni de publicidad, insistió Gabriel, sus ojos brillando con determinación. Se trata de cambio. De hacer la diferencia. Lo que sucedió aquí hoy, no es un caso aislado, ¿verdad? La pregunta quedó flotando en el aire como humo, pesada e imposible de ignorar. Manuel cerró los ojos por un momento, y cuando los reabrió, había algo diferente en ellos, una mezcla de cansancio y resolución. No, respondió finalmente. No lo es. El señor del periódico, que aún no se había ido, dobló sus páginas con cuidado y se acercó al grupo. Soy Carlos Jiménez, editor del periódico local, se presentó, sus gafas reflejando la luz de la mañana. Y estoy de acuerdo con el señor Mendoza. Esta historia debe ser contada. Manuel sacudió la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Historias como esta suceden todos los días, señor Jiménez. Lo que las hace diferentes es cómo elegimos responder a ellas. Exactamente, intervino Gabriel, animado. Y es por eso que necesitamos actuar. No a través de juicios ni escándalos, sino a través de educación y conciencia. Usted no es solo un veterano, es un símbolo de dignidad y resistencia. Sofía, que había terminado de limpiar los trozos de porcelana, se unió a la conversación. Manuel, ¿te acuerdas de cuando empezaste a venir al café? Al principio, apenas hablaba con alguien. Se sentaba aquí durante horas, perdido en pensamientos. Pero poco a poco, comenzaste a abrirte. A ayudar a la gente. Hizo una pausa, sus ojos vidriosos. ¿Esa joven madre que se fue antes? Su esposo también es veterano. Ella viene aquí todos los jueves porque sabe que usted estará aquí. Su presencia la hace sentirse menos sola. Manuel absorbió las palabras en silencio, su mirada vagando por el café que se había convertido en su refugio. Las fotografías antiguas en las paredes parecían observarlo, testigos silenciosos de tantas mañanas de quieta contemplación. Tal vez, comenzó lentamente, tal vez ha llegado el momento de hacer más que solo sobrevivir. Gabriel sonrió, colocando la tarjeta sobre la mesa. Podemos empezar pequeño. Grupos de apoyo, charlas en escuelas, capacitación en sensibilización para las fuerzas policiales. El comandante Morales claramente sería un aliado. Y yo puedo poner el café a disposición después del horario de cierre, ofreció Sofía de inmediato. Para reuniones, encuentros, lo que sea necesario. Carlos ajustó sus gafas, un brillo determinado en sus ojos. Y yo puedo asegurarme de que estas iniciativas reciban la cobertura adecuada. No sensacionalismo, sino historias reales, historias que importan. Manuel miró su mano vendada, luego los rostros a su alrededor, el abogado idealista, la dueña del café maternal, el periodista experimentado. Personas comunes que, tocadas por un momento de injusticia, estaban dispuestas a levantarse y hacer la diferencia. Cuando estás en combate, comenzó él, su voz cargada con el peso de la experiencia, aprendes que las mayores batallas no siempre se libran con armas. Se libran con valentía, con dignidad, con la disposición de hacer lo correcto, incluso cuando sería más fácil dar la espalda. Tomó la tarjeta de Gabriel, estudiándola por un momento. Y aprendes que ninguna batalla importante se gana solo. Sofía sonrió, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. ¿Entonces esto es un sí? Manuel asintió lentamente. Es un sí, pero hagámoslo de la manera correcta. Sin venganza, sin rencor. Solo verdad, dignidad y la esperanza de un cambio. En ese momento, la campanita de la puerta sonó nuevamente. Una nueva oleada de clientes entraba, ajenos al drama que se había desarrollado minutos antes. La vida continuaba su curso normal, pero algo había cambiado fundamentalmente en el café La Aurora. Lo que comenzó como un enfrentamiento humillante se había transformado en una semilla de esperanza. Una taza rota se había convertido en el catalizador de algo más grande, algo que podría tocar y transformar otras vidas. Manuel observó mientras Sofía volvía al trabajo, ahora con un nuevo vigor en sus pasos. Gabriel y Carlos intercambiaban información, ya planeando los próximos pasos.
Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que casi había olvidado: propósito. Las cicatrices en su brazo, normalmente escondidas por la manga larga, parecían pesar menos ahora. Porque finalmente entendía que cada marca, cada recuerdo doloroso, cada momento de superación podría servir a un propósito mayor. Podría iluminar el camino para otros que, como él, libraban sus propias batallas silenciosas. La mañana avanzaba, y con ella, una nueva historia comenzaba a escribirse en el Café La Aurora. Una historia de redención, de comunidad y de esperanza. Una historia que demostraba que, a veces, los momentos más oscuros pueden ser precisamente aquellos que nos muestran el camino hacia la luz. Una semana había pasado desde el incidente en el Café La Aurora, pero para Manuel, cada minuto de esos 7 días pesaba como plomo en su conciencia. El lugar que antes solo era su refugio silencioso ahora cargaba un nuevo peso: las expectativas, las esperanzas y los miedos de personas que, como él, llevaban cicatrices invisibles de la guerra. Ese jueves, Manuel despertó antes de la alarma, sus manos temblando levemente mientras se preparaba para salir. Las pesadillas habían sido particularmente intensas la noche anterior, rostros de compañeros perdidos mezclándose con las expresiones de los policías del café, gritos de batalla resonando junto con el sonido de la taza rompiéndose. Su terapeuta le había advertido que asumir el liderazgo del grupo de apoyo podría desencadenar recuerdos dormidos, pero algunas batallas valen el precio del trauma revivido. El cielo aún mantenía tonos de rosa y naranja cuando estacionó su camioneta desgastada frente al café. Sus manos apretaron el volante con fuerza, los nudillos de los dedos blanqueando. En el asiento del pasajero, una carpeta vieja lo miraba. Dentro, las medallas que nunca exhibía, las cartas de compañeros que no regresaron, y una fotografía amarillenta de su antigua unidad, incluyendo al padre de Alejandro. Sofía ya lo esperaba en la puerta, pero su sonrisa cálida vaciló al notar la palidez en el rostro de Manuel. ¿Noche difícil?, preguntó suavemente, abriendo la puerta. El aroma familiar de café recién molido escapó hacia la calle silenciosa, un ancla sensorial que le ayudó a centrarse en el presente. Las memorias nunca realmente nos dejan, Sofía, respondió él, pasando la mano por su barba recién recortada. Solo aprendemos a cargar su peso con más dignidad. El café había sido completamente reorganizado. Las mesas formaban un círculo perfecto, cada silla cuidadosamente posicionada para crear un ambiente de igualdad y confianza. En el centro, una sola vela aguardaba para ser encendida, idea de Sofía, un símbolo de esperanza y renovación. Gabriel Mendoza, el abogado, ya estaba allí, pero no solo. A su lado, una mujer de mediana edad con uniforme de enfermera organizaba una pequeña mesa con agua y materiales de primeros auxilios. Ella es Carmen, presentó Gabriel. Trabaja en el departamento de psiquiatría del hospital. Se ofreció para estar presente en nuestras reuniones. Manuel notó cómo las manos de Carmen, aunque eficientes en su trabajo, temblaban levemente. Había algo familiar en su mirada, la misma mirada distante que veía en el espejo todas las mañanas. Mi hijo, dijo ella, respondiendo a la pregunta no hecha, no regresó de Afganistán. Desde entonces, trato de ayudar a otros que lograron regresar. El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire como humo denso. Manuel sintió su garganta apretarse, las memorias de jóvenes soldados perdidos bajo su mando amenazando con emerger. Gabriel, percibiendo la tensión, rápidamente comenzó a revisar sus notas. Las historias comenzaron a llegar, dijo, extendiendo documentos sobre una mesa. Después de que se publicara el artículo de Carlos, mi oficina se convirtió en un confesionario de trauma y discriminación. Hay tantos casos similares que apenas podemos procesarlos todos. Manuel tomó una de las carpetas, sus ojos recorriendo rápidamente los relatos. Cada página era un nuevo golpe en el estómago, un veterano expulsado de un restaurante debido a un ataque de ansiedad, otro rechazado en 15 entrevistas de trabajo después de mencionar su servicio militar, una enfermera de combate tratada como inestable por sus propios compañeros de trabajo. El timbre de la puerta sonó, y Torres entró, sin uniforme, cargando una caja pesada. Sus ojos evitaban el contacto directo, la culpa aún evidente en su postura. Traje algunas cosas del departamento, dijo. Titubeó. Formularios de queja, folletos sobre derechos civiles, información sobre programas de apoyo. Manuel observó al joven policía, recordando a otro recluta nervioso de años atrás, uno que no sobrevivió a su primera semana de combate. Ponlo allí en la esquina, hijo, dijo suavemente. Y respira. Ahora estás entre amigos.
Las palabras parecieron golpear a Torres como un golpe físico. Sus ojos finalmente encontraron los de Manuel, llenos de lágrimas. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué estás siendo amable conmigo después de lo que pasó? Porque la guerra me enseñó que ya hay suficientes cicatrices en el mundo, respondió Manuel, acercándose. No necesitamos crear más. Puso una mano en el hombro del joven policía. ¿Y por qué elegiste volver? Elegiste aprender. Eso requiere más valentía de la que muchos tienen. El momento fue interrumpido por la llegada de más personas. La joven madre de los niños entró primero, ahora acompañada por su esposo, un hombre alto con una cicatriz fina que cruzaba su ceja izquierda. Sus ojos recorrieron rápidamente todas las salidas del café, un hábito que Manuel reconoció inmediatamente. Justo detrás de ellos, llegaron los paramédicos, 3 de ellos veteranos, sus rostros marcados no solo por el tiempo, sino por la experiencia. Un profesor de educación física con una prótesis en la pierna izquierda. Una psicóloga que sirvió como médica de combate. Cada rostro nuevo llevaba una historia, cada historia llevaba un dolor, y cada dolor buscaba comprensión. El momento más tenso de la mañana llegó con la entrada del comandante Morales. No estaba solo, a su lado, con la cabeza agachada y expresión sombría, estaba Ramírez. Todo el café se congeló. Manuel sintió como sus músculos se tensaban instintivamente, los recuerdos del enfrentamiento anterior aún frescos. Sofía dejó caer una taza en la cocina, el sonido resonando en el repentino silencio. Manuel, comenzó el comandante, su voz cargada de autoridad pero también de súplica. Él tiene algo que decir. Ramírez dio un paso al frente, con los ojos fijos en el suelo. El hombre arrogante de la semana anterior parecía haberse encogido, como si el peso de sus acciones hubiera doblado sus hombros. Yo, comenzó, su voz temblando. Vine a pedir perdón. El policía entonces levantó la vista, revelando algo que nadie esperaba ver, lágrimas. Mi padre, también era veterano. Bebía mucho. Era violento. Crecí odiando todo lo relacionado con los militares, culpando a la guerra por lo que él se convirtió. Tragó saliva. Pero esta semana, después de lo que pasó, empecé a darme cuenta de que estaba perpetuando el mismo ciclo de dolor que destruyó a mi familia. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Manuel sintió el peso de todas las miradas sobre él, veteranos, familiares, profesionales de la salud, todos esperando su reacción. En su mente, los recuerdos de la guerra se mezclaban con memorias recientes, explosiones lejanas, gritos de dolor, el sonido de una taza rompiéndose, palabras de odio, llanto de niños. Lentamente, se acercó a Ramírez. Cada paso parecía resonar en el silencioso café. Cuando estuvo frente a frente con el policía, Manuel extendió su mano, la misma que aún llevaba la marca del corte de la semana anterior. Bienvenido al grupo, oficial, dijo simplemente. Finalmente, las lágrimas escaparon de los ojos de Ramírez, y algo en el ambiente pareció cambiar, como si se hubiera liberado una válvula de presión. Sofía encendió la vela en el centro del círculo, su luz titilante bailando en las paredes del café. Mi nombre es Manuel Rodríguez, comenzó, su voz firme pero amable, dirigiéndose ahora al grupo completo. Y como todos ustedes, llevo cicatrices que el tiempo no puede borrar. Pero hoy no estamos aquí para contar historias de guerra. Estamos aquí para aprender a vivir en paz. Carmen, la enfermera, discretamente secó una lágrima. Gabriel sonrió, satisfecho al ver que su plan tomaba dimensiones que ni él había previsto. Torres respiró profundamente, como si un peso invisible hubiera sido quitado de sus hombros. Porque la verdadera batalla, continuó Manuel, no es contra otros. No es contra recuerdos ni pesadillas. La verdadera batalla es por la comprensión. Por la empatía, por la capacidad de ver más allá de las cicatrices y encontrar la humanidad que nos une. La luz de la mañana finalmente alcanzó su punto máximo, atravesando las ventanas del café La Aurora y bañando el círculo de personas en un resplandor dorado. En ese momento, ya no había divisiones, no había policías ni veteranos, víctimas ni agresores, solo seres humanos buscando cura y comprensión. Y mientras Sofía comenzaba a servir café en tazas nuevas, sustitutas de la que había sido rota en un momento de dignidad herida, quedaba claro que esa mañana marcaba no solo el inicio de un grupo de apoyo, sino el nacimiento de algo mucho más profundo, una comunidad de guerreros aprendiendo a hacer las paces no solo con el mundo, sino consigo mismos. 3 meses habían pasado desde la primera reunión en el Café La Aurora,
y el pequeño establecimiento se había transformado en mucho más que un simple punto de encuentro. Los jueves ahora eran sagrados, con el café cerrando más temprano para el público en general y abriendo sus puertas para un grupo cada vez mayor de veteranos y apoyadores. En esa tarde particular de otoño, Manuel llegó más temprano de lo habitual. Algo lo inquietaba, una ansiedad que no lograba nombrar. El cielo estaba cargado de nubes oscuras, prometiendo una tormenta, y el aire pesado parecía presagiar cambios. ¿Lo sentiste también?, preguntó Sofía tan pronto como entró, su rostro normalmente sereno marcado por la preocupación. ¿Hay algo diferente hoy? Manuel asintió, ayudándola a reorganizar las mesas para la reunión. Recibí una llamada del comandante Morales esta mañana. Parecía perturbado. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta del café se abrió violentamente. Un hombre alto y delgado entró, sus ojos salvajes recorriendo el ambiente con una intensidad perturbadora. Su ropa estaba desaliñada, y sus manos temblaban visiblemente. «¿Es aquí?», su voz salió ronca, casi un susurro. «¿Es aquí donde ayudan a personas como yo?». Manuel reconoció al instante los signos, la postura tensa, la mirada inquieta, la respiración irregular. Era la mirada de alguien al límite, alguien a punto de quebrarse. «Sí, compañero», respondió Manuel con calma, manteniendo distancia pero sosteniendo el contacto visual. «Soy Manuel Rodríguez. ¿Estás a salvo aquí?». El hombre soltó una risa amarga. ¿A salvo? ¿A salvo? Nadie está a salvo. ¿No lo entiendes? Están en todas partes. Sofía se movió silenciosamente hacia el teléfono, pero el movimiento repentino llamó la atención del hombre. En un instante, sacó un arma de su chaqueta. «No te muevas», gritó, sus manos temblando aún más. Nadie se mueve. El tiempo pareció congelarse. Manuel podía oír su propio corazón latiendo, el sonido de la lluvia comenzando a caer afuera, el suave zumbido de la nevera del café. Años de entrenamiento militar asumieron el control, evaluación rápida de la situación, identificación de amenazas, búsqueda de salidas. «¿Cuál es tu nombre, soldado?», preguntó Manuel, su voz firme pero amable. El hombre parpadeó, confundido por la pregunta. «¿Ricardo? Ricardo Vargas. Fuerza Aérea». «Bien, Ricardo, estás entre amigos aquí. Nadie te va a hacer daño». «¿Amigos?». Ricardo rió de nuevo, un sonido quebrado que parecía más un sollozo. «Mis amigos están muertos. Todos ellos. ¿Y sabes lo que hizo el gobierno? Nada. Nos mandaron de vuelta a casa con una palmada en la espalda y un «gracias por el servicio». La puerta del café se abrió nuevamente, y Torres entró, congelándose al ver la escena. Ricardo giró rápidamente, apuntando el arma hacia el joven policía. «No». Manuel dio un paso adelante, colocándose entre Torres y el arma. «Él es uno de los nuestros, Ricardo. Todos aquí lo somos». «¿Manuel?», susurró Sofía en advertencia, pero él la ignoró. «Dijiste que tus amigos murieron», continuó Manuel, dando un paso más hacia Ricardo. «¿Quieres contarme sobre ellos?». Las manos de Ricardo temblaron aún más. «¿Por qué te importa?». «Porque yo también perdí amigos», respondió Manuel, su voz cargada con el peso de recuerdos dolorosos. «Porque cada nombre, cada rostro, cada historia merece ser recordada». Algo cambió en la mirada de Ricardo, un destello de reconocimiento, una conexión momentánea. «Era una misión de rescate», comenzó, su voz quebrándose. «Nuestro helicóptero, había civiles heridos». Mientras Ricardo hablaba, Manuel continuó acercándose lentamente. La lluvia ahora caía pesadamente afuera, su golpeteo creando una banda sonora sombría para la dolorosa narración. «Hicimos todo bien», continuó Ricardo, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Todo bien, pero el misil vino de la nada. Y yo sobreviví». «¿Por qué yo sobreviví?». «La culpa del sobreviviente», dijo Manuel suavemente. «Es una carga demasiado pesada para llevarla solo». En ese momento, la puerta del café se abrió una vez más. El comandante Morales entró, seguido por dos paramédicos. Manuel se dio cuenta de que Torres debió haber enviado un mensaje silencioso pidiendo ayuda. Ricardo se dio la vuelta bruscamente, el arma ahora apuntando a los recién llegados. «No, no me van a llevar. No a ese hospital otra vez». «Nadie te llevará a ningún lugar al que no quieras ir», aseguró Manuel, ahora a solo unos pasos de Ricardo. «Pero necesito que me escuches. Mírame, soldado».
La orden en la voz de Manuel hizo que Ricardo se girara nuevamente. Sus ojos encontraron los del veterano mayor, y por primera vez, parecieron realmente ver. Ya no estás allí, dijo Manuel con firmeza. Estás aquí, en el Café La Aurora. Es jueves, día de reunión de nuestro grupo de apoyo. Y acabas de dar el primer paso hacia la sanación al venir aquí. Yo, no puedo. Sollozó Ricardo. Las voces, los recuerdos. Lo sé, Manuel dio otro paso. Créeme, lo sé. Pero mira a tu alrededor. ¿Ves a Sofía allí? Ella perdió a su marido en la guerra. ¿A Torres? Está aprendiendo a entender a veteranos como nosotros. ¿El comandante Morales? Su padre sirvió conmigo. Todos aquí tienen una historia, un dolor, una batalla. Y todos eligieron luchar por la vida, no por la muerte. El arma en sus manos comenzó a bajar lentamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Un día a la vez, respondió Manuel, ahora lo suficientemente cerca como para tocar el brazo de Ricardo. Con ayuda. Con comprensión. Con personas que saben exactamente por lo que estás pasando. El trueno retumbó afuera, haciendo que Ricardo se sobresaltara. Por un momento terrible, el arma se levantó nuevamente, pero entonces ocurrió. Ricardo miró el arma en su mano como si la viera por primera vez. Sus dedos se abrieron lentamente, y el arma cayó al suelo con un golpe sordo. En el siguiente momento, sus rodillas cedieron, y Manuel lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Los paramédicos avanzaron rápidamente, pero con cuidado. Manuel continuó sosteniendo a Ricardo mientras lloraba, sus sollozos mezclándose con el sonido de la tormenta. Sofía se acercó con una taza de café caliente, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Torres recogió el arma con manos temblorosas, descubriendo que no estaba cargada. Tal vez Ricardo nunca había intentado herir a alguien más que a sí mismo. Vas a estar bien, soldado, susurró Manuel, sosteniendo a Ricardo mientras los paramédicos lo examinaban. La guerra ha terminado. Estás en casa ahora. El comandante Morales se acercó, colocando una mano en el hombro de Manuel. Intenté avisarte, dijo en voz baja. Recibí una alerta sobre un veterano en crisis que había escapado del hospital militar esta mañana. No sabía que vendría aquí. Él vino al lugar correcto, respondió Manuel, observando mientras los paramédicos ayudaban amablemente a Ricardo a levantarse. Él vino a casa. La tormenta seguía afuera, pero dentro del Café La Aurora, algo había cambiado. Una vida había sido salvada, no solo del peligro inmediato, sino tal vez de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Y mientras los demás miembros del grupo comenzaban a llegar, encontrando la escena aún cargada de emoción, Manuel se dio cuenta de que el café se había convertido en algo más que un refugio. Se había convertido en un faro de esperanza, un lugar donde incluso las almas más atormentadas podían encontrar su camino de vuelta a la luz. El incidente con Ricardo había cambiado algo fundamental en el Café La Aurora. En las semanas siguientes, el pequeño establecimiento se transformó en un verdadero centro de apoyo a veteranos, funcionando ahora a tiempo completo. Sofía había contratado más empleados, todos veteranos o familiares, y el café ahora ofrecía no solo un espacio seguro, sino también oportunidades de empleo y reintegración. En una mañana particularmente ajetreada, Manuel observaba la transformación de su lugar favorito con una mezcla de orgullo y aprensión. Las mesas estaban llenas, las conversaciones fluían naturalmente, y el aroma del café se mezclaba con el sonido de risas ocasionales, algo que habría sido impensable meses atrás. Ricardo, ahora recuperado tras semanas de tratamiento intensivo, se había convertido en uno de los baristas más dedicados. Sus manos, que antes temblaban al sostener un arma, ahora creaban diseños elaborados en la espuma de los capuchinos. Era una pequeña victoria, pero significativa. ¿Señor Rodríguez? Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, la enfermera del hospital militar. Tenemos una situación que necesita su atención. Manuel la siguió hasta una mesa apartada, donde un hombre de mediana edad con uniforme militar los esperaba. Sus insignias indicaban que era coronel, y su rostro severo llevaba una expresión que Manuel conocía bien, la máscara de la burocracia militar. Coronel Martínez, se presentó el hombre, levantándose. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando aquí. Manuel sintió su estómago hundirse. Temía este momento desde que el café empezó a ganar notoriedad. Claro, coronel. ¿Hay algo en particular que le preocupe? Todo, respondió Martínez secamente, sacando una carpeta de su maletín.
Están operando sin autorización oficial, sin protocolos establecidos, sin supervisión adecuada. ¿Tienen idea de los riesgos legales y de seguridad involucrados? Sofía, que se había acercado en silencio, intervino: con todo respeto, coronel, hemos salvado más vidas en los últimos meses que el sistema oficial. Martínez cortó. ¿Está sugiriendo que nuestros programas son inadecuados, señora? No, respondió Manuel calmadamente. Estamos sugiriendo que a veces las personas necesitan más que programas. Necesitan comunidad, comprensión, un lugar donde simplemente puedan existir. El coronel abrió su carpeta, extendiendo fotografías sobre la mesa. Eran imágenes del incidente con Ricardo, aparentemente capturadas por cámaras de seguridad. ¿Y esto es su idea de una situación que resolvimos sin violencia?, argumentó Manuel. Sin fuerza, sin contención, solo comprensión y empatía. Suerto, replicó Martínez. Pura suerte. ¿Y si la próxima vez? No habrá próxima vez. Una nueva voz se unió a la conversación. El comandante Morales había llegado, acompañado de Gabriel Mendoza. No de esta manera. Alejandro, saludó fríamente el coronel. Esto no es un asunto de la policía. No, coincidió Morales. Es un asunto de humanidad. Y por eso traje no solo respaldo legal, señaló a Gabriel, sino también una propuesta. Gabriel abrió su propia carpeta, revelando documentos oficiales. Coronel, en los últimos 3 meses, hemos documentado cada caso atendido aquí. Cada éxito, cada protocolo desarrollado, cada vida. Lo que comenzó como un grupo informal se ha convertido en un modelo de atención comunitaria que está llamando la atención nacional. Martínez frunció el ceño, examinando los documentos. Eso no cambia el hecho de que estamos haciendo su trabajo, interrumpió Manuel, su voz cargando una autoridad que sorprendió a todos. No, coronel. Estamos haciendo algo que el sistema nunca logró hacer, estamos creando un hogar. El café se había quedado en silencio, todos los ojos fijos en la escena que se desarrollaba. Ricardo había dejado de hacer café, sus manos nuevamente temblorosas. Torres, que estaba de descanso pero siempre aparecía para un café, se acercó discretamente. Mire a su alrededor, coronel, continuó Manuel, levantándose. ¿Ve a ese señor allí? Era un médico de combate. Pasó 2 años viviendo en las calles porque no podía lidiar con los recuerdos. ¿Y ahora? Él coordina nuestro programa de salud mental. ¿Esa joven? Perdió ambas piernas en una explosión. Hoy lidera grupos de apoyo para otros amputados. Martínez intentó interrumpir, pero Manuel levantó la mano. No he terminado. Ricardo, ven aquí. Ricardo se acercó con cautela, aún usando su delantal de barista. Señor, cuéntale al coronel qué pasó después de ese día. Ricardo respiró hondo, enderezando los hombros. Yo estaba planeando suicidarme esa mañana. Había intentado todos los canales oficiales, todos los programas. Nada funcionó. Pero aquí encontré más que ayuda. Encontré propósito. El coronel examinó a Ricardo durante un largo momento, su rostro una máscara inexpresiva. Luego, lentamente, comenzó a guardar las fotografías. ¿Qué exactamente están proponiendo?, preguntó finalmente. Gabriel avanzó con sus documentos. Una asociación oficial. El Café La Aurora se convierte en un proyecto piloto, un modelo de centro comunitario. Apoyo a veteranos. Mantenemos nuestra autonomía operativa, pero con supervisión y recursos del ejército. Y lo más importante, añadió Morales, mantenemos la esencia de lo que hace especial este lugar, la humanidad. Martínez permaneció en silencio durante varios minutos, examinando cada documento, cada estadística, cada testimonio. El café estaba en suspense, decenas de vidas dependiendo de su decisión. Finalmente, el coronel miró a Manuel. ¿Por qué usted? ¿Por qué este lugar? Manuel sonrió suavemente. Porque a veces, coronel, las batallas más grandes no se ganan con armas o estrategias. Se ganan con una taza de café, un oído atento y el coraje de ser humano. Martínez se levantó, ajustando su uniforme. Tienen una semana para adecuar la documentación e implementar los protocolos básicos de seguridad. Después de eso, haremos una evaluación formal. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el café. Sofía abrazó a Ricardo, que parecía a punto de derraparse. Gabriel y Morales intercambiaron miradas satisfechas. Pero antes de salir,
el coronel se giró una última vez. ¿Rodríguez? Sí, señor. Mi hermano sirvió en Irak. Nunca volvió a ser el mismo. Tal vez podría pasar por aquí algún día. Manuel asintió, comprendiendo el peso de esa pregunta. Las puertas siempre están abiertas, coronel. Para todos los que necesitan encontrar el camino de regreso a casa. Cuando la puerta se cerró tras Martínez, el café explotó en celebraciones contenidas. Sofía corrió a la cocina, probablemente para ocultar sus lágrimas de alegría. Ricardo volvió al trabajo con una sonrisa renovada. Torres ya estaba al teléfono, probablemente difundiendo la buena noticia. Manuel permaneció en pie, observando la escena con una sensación de logro que nunca había experimentado, ni siquiera en sus misiones más exitosas. El Café La Aurora, que comenzó como su refugio. El personal se había transformado en un faro de esperanza para toda una comunidad. Y mientras el sol de la tarde bañaba el ambiente con tonos dorados, Manuel se dio cuenta de que algunas batallas valen la pena lucharlas no por la victoria en sí, sino por lo que nos permiten construir después, un lugar donde la dignidad no necesita ser defendida, porque es la base de todo lo que hacemos. Había pasado un año desde aquella primera taza rota en el Café La Aurora. El pequeño establecimiento que antes servía solo café y pasteles sencillos ahora era un modelo nacional de centro de apoyo a veteranos. Las antiguas fotografías en blanco y negro en las paredes habían sido acompañadas por nuevas imágenes, rostros sonrientes de veteranos que encontraron su camino de regreso a casa, momentos capturados de pequeñas victorias diarias, celebraciones silenciosas de vidas reconstruidas. Era una mañana especial de jueves, y Manuel llegó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido completamente, pero ya encontró a Sofía organizando las mesas para el evento del día. Ella había envejecido un año, pero parecía más joven, como si el propósito encontrado hubiera borrado algunas de sus arrugas de preocupación. ¿Nervioso?, preguntó ella, ajustando el nuevo delantal con el logotipo del café, una fénix emergiendo de una taza de café, simbolizando renacimiento y esperanza. Un poco, admitió Manuel, pasando la mano por su barba ahora completamente canosa. Nunca fui bueno con los discursos. El café se estaba preparando para su primera conferencia nacional sobre reintegración de veteranos. Lo que comenzó como un pequeño grupo de apoyo se había transformado en un movimiento que atraía la atención de todo el país. Representantes de diferentes estados vendrían a aprender sobre el modelo Aurora, como había sido apodado. Ricardo, ahora gerente del café y coordinador del programa de formación profesional, entró llevando cajas de nuevos equipos. Su sonrisa fácil y postura relajada eran un testimonio vivo del poder de la transformación. Jefe, llamó a Manuel, el personal audiovisual ha llegado. Y no vas a creer quién acaba de estacionar afuera. Antes de que Manuel pudiera preguntar, la puerta se abrió y una figura familiar entró, Ramírez. Pero ya no era el mismo policía arrogante de hace un año. Después de aquella primera reunión del grupo de apoyo, se había dedicado a cambiar no solo a sí mismo, sino a todo el departamento de policía. Traje refuerzos, anunció, y detrás de él entraron varios oficiales de diferentes distritos, todos cargando cajas de donaciones y materiales. El Café La Aurora lentamente cobró vida conforme llegaban más personas. Gabriel Mendoza, ahora director jurídico de la recién formada Fundación Aurora, organizaba los últimos detalles con su equipo. Carmen, que había dejado el hospital para dedicarse plenamente al programa de salud mental del café, preparaba sus presentaciones. El comandante Morales llegó acompañado por el coronel Martínez, quien, después de aquella tensa reunión hacía un año, se había convertido en uno de los defensores más firmes del programa. Su propio hermano, después de meses de terapia y apoyo de la comunidad del café, ahora lideraba grupos de apoyo en otra ciudad. Torres, ascendido a sargento por su trabajo en la construcción de puentes entre la policía y la comunidad de veteranos, ayudaba a organizar la seguridad del evento. Su cuaderno de notas, antes usado para registrar incidentes, ahora estaba lleno de ideas para nuevos programas e iniciativas. Mientras observaba a todos trabajando en armonía, Manuel sintió una emoción intensa apretar su pecho. Recordó al hombre solitario que solía sentarse en la esquina, ocultando sus cicatrices del mundo. Como una sola taza rota había desatado una ola de cambios que nadie podría haber previsto. ¿Manuel? Sofía tocó suavemente su brazo. Es hora. El café estaba lleno. Periodistas, autoridades, representantes de organizaciones de veteranos y, lo más importante, decenas de rostros familiares, los asistentes habituales que habían transformado ese espacio en una segunda casa.
Manuel subió al pequeño escenario improvisado, el micrófono captando su suspiro nervioso. Por un momento, permaneció en silencio, observando al público. Vio historias de dolor y superación en cada rostro. Vio batallas silenciosas y victorias discretas. Vio humanidad en su forma más pura. Hace un año, comenzó, su voz firme a pesar de la emoción, rompí una taza en este mismo café. Fue un acto de rebeldía, de dignidad herida, de rechazo a aceptar la injusticia. Pero lo que no sabía en ese momento era que, a veces, algo debe romperse para poder ser reconstruido de una forma mejor. Hizo una pausa, sus ojos encontraron los de Ricardo, quien sonrió alentadoramente. El Café La Aurora siempre ha sido más que un establecimiento comercial. Era un refugio para aquellos que, como yo, llevaban cicatrices invisibles de la guerra. Pero a lo largo de este año, descubrimos que nuestras heridas no nos definen, es como elegimos curarlas lo que determina quiénes somos. Sofía, ahora en la primera fila, secaba discretamente una lágrima. Aquí creamos más que un programa de apoyo. Creamos una comunidad. Un lugar donde los rangos no importan, donde las cicatrices son marcas de supervivencia, no de vergüenza. Donde cada taza de café servida es un recordatorio de que aún hay calor y consuelo en el mundo. Manuel hizo un gesto hacia el equipo reunido a su alrededor. Cada persona aquí tiene una historia de transformación. Ricardo encontró propósito donde antes solo veía oscuridad. Ramírez transformó el prejuicio en comprensión. Torres descubrió que servir significa mucho más que usar un uniforme. Sofía siempre supo que, a veces, lo único que alguien necesita es un lugar al que pertenecer. El sol de la mañana ahora entraba por las ventanas del café, creando un efecto casi etéreo en el ambiente. El modelo Aurora no es complicado. No requiere tecnología avanzada ni protocolos complejos. Solo requiere que recordemos nuestra humanidad compartida. Que entendamos que cada veterano que regresa a casa está librando una batalla diferente, y que ninguna de esas batallas tiene que librarse solo. Tomó una taza nueva, idéntica a la que había roto hace un año. Esta taza representa nuestra misión. Parece frágil, pero es más fuerte de lo que parece. Puede contener tanto amargura como dulzura. Puede romperse, sí, pero también puede ser reemplazada por algo nuevo, algo mejor. Al igual que nosotros. Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Hoy, mientras compartimos nuestra experiencia con representantes de todo el país, no solo estamos expandiendo un programa. Estamos difundiendo un mensaje, que la dignidad no es algo que se nos puede arrebatar, es algo que llevamos dentro, incluso en las circunstancias más difíciles. Manuel levantó la taza en un brindis silencioso. A todos los guerreros que aún están encontrando su camino de regreso a casa, las puertas del Café La Aurora siempre estarán abiertas. Porque aquí, no servimos solo café, servimos esperanza, una taza a la vez. La audiencia estalló en aplausos. Sofía corrió a abrazarlo, seguida de Ricardo y otros miembros del equipo. El comandante Morales y el coronel Martínez intercambiaron un apretón de manos significativo. Torres tomaba fotos, probablemente ya planeando cómo usar este momento en sus entrenamientos. Y mientras el día avanzaba, con presentaciones, talleres y el intercambio de experiencias, Manuel observaba su pequeño café transformado en un faro de esperanza. Las cicatrices en su brazo, que antes lo hacían esconderse bajo mangas largas, ahora eran solo recordatorios de un viaje, no solo el suyo, sino de todos los que encontraron sanación y propósito en las mesas del Café La Aurora. Porque a veces, la mayor prueba de dignidad no está en nunca caer, sino en cómo elegimos levantarnos. Y en cómo ayudamos a otros a levantarse también. Amigos, ¿esta historia tocó su corazón? ¿Conoce a alguien que haya pasado por situaciones similares? Comparta sus experiencias en los comentarios. Esta historia del Café La Aurora es solo una entre miles de historias de superación que ocurren todos los días. Si se emocionó y desea más contenido como este, no olvide darle like. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias que marcan la diferencia. Active la campanita y suscríbase al canal para ser el primero en recibir nuestras próximas narrativas inspiradoras. Y recuerde, a veces, lo único que alguien necesita es un oído atento y un café caliente para comenzar de nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez usted pueda ser esa persona en la vida de alguien. Nos vemos en la próxima historia.